por favor. Voy a enlazarme en estos momentos en vivo y en directo vía telefónica. No se puso por esas cosas de la tecnología hacer el enlace vía Skype hoy con nuestro amigo el Caporal, a quien extrañábamos ya, pero vía telefónica te saludo con mucho gusto, Capo. No andaba muerto, andaba de parranda. Mi querido Capo, un abrazo. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días. Pues ya un gusto estar finalmente de regreso con ustedes después de unas vacaciones ahí obligadas por motivos laborales y personales, pero pues listo y a darle con todo en este día que pues marca una manera de ver las cosas distintas respecto a los últimos gobiernos, Vicente. Mi querido Capo, nos urge que nos des claridad desde la imparcialidad, desde la transparencia que te caracteriza y que nos caracteriza sin censura. ¿Podríamos hacer un balance de estos meses que ha gobernado López Obrador y lo que ha conseguido y no, con los mismos meses que gobernaron los pasados presidentes y lo que consiguieron y no? Claro, Vicente. De hecho, han pasado los meses suficientes que han caracterizado en gobiernos anteriores las respectivas administraciones. Por ejemplo, ahí te va una pregunta. Tú, en una oración, ¿cómo describirías la administración de Vicente Fox, de tu tocayo, Vicente? Desastrosa. Bueno, aguárdate las demás características porque vamos a hacer lo mismo con los demás expresidentes. En los primeros meses de Vicente Fox, precisamente hasta julio en este caso desde el 2001, Vicente Fox ya había echado a andar la reforma hacendaria, ya había puesto los impuestos a las bebidas alcohólicas, a computadoras, celulares, y ya empezaba a sentirse en la sociedad un ánimo de pérdida de expectativas. Ya empezábamos a ver que Vicente Fox no estaba actuando en el tenor de lo que había estado anunciando en campaña. Ya estaba sembrándose la duda de que Vicente Fox no iba a sacar al PRI de los pinos, de que no iba a implementar una medida distinta al neoliberalismo emprendida por Carlos Salinas, sino ya por la historia sabemos que por el contrario la reforzó. Nos enteramos de que no hubo una nueva forma de gobernar como lo estábamos esperando. El acercamiento con las televisoras, con los medios más poderosos se estrechó aún más y la gente ya empezó a dudar de esas promesas de cambio y también empezó a sufrir ya para julio del 2001 una baja en la popularidad a raíz de estas promesas que no se veía que se fueran a cumplir. El crecimiento económico para entonces fue registrado de hecho no fue crecimiento económico, sino fue un decrecimiento porque fue del menos 0.6%. Y el desempleo en su primer año fue del 2.59%. Unas cifras que están por debajo de la perspectiva que le están haciendo actualmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que si bien no existen muchos señalamientos de que con López Obrador no se va a crecer tanto como él lo ha estimado, el caso de Vicente Fox fue peor que las proyecciones que se están haciendo actualmente. Y vamos con Felipe Calderón. ¿Cómo describes en una oración, Vicente, precisamente la administración de Calderón? Te lo voy a poner en una palabra, así como dije desastroso de Fox, brutal el de Calderón. Yo incluso diría mala copa. Brutal. Bueno, ese no nada más es el sexenio, eso dicen que se acabó el sexenio y sigue igual, ¿no? pero bueno, en el caso de Felipe Calderón, hubo un arranque de gobierno con una presión bastante fuerte por el resultado electoral y por la manera en cómo se desarrolló la elección.
llegó con una legitimidad bastante cuestionada. Es más, estaba incluso el momento más álgido de la duda de si hubo un fraude electoral. Andrés Manuel López Obrador tenía la bandera bastante fuerte de la oposición en aquella ocasión. Estamos hablando de julio del 2007. Y para entonces el sello militar que caracterizó la administración de Calderón ya había quedado cimentada. En su primer año, él ya había inaugurado la estrategia anticrimen con la Operación Conjunta Michoacán, en donde desplegó 6.700 elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía Federal y la PGR. Una medida que hizo característica el gobierno de Felipe Calderón. Ya para entonces ya existía, ya había ocurrido ese episodio en donde vimos a Calderón con la chamarra y la gorra militar. Esto ocurrió en Apatzingán, que se volvió sello del combate a la delincuencia organizada, que dejó un incremento de la violencia en el país y que fue también parte de una característica de la administración de Felipe Calderón. El crecimiento económico en su primer año fue del 3.1% y la tasa de desempleo registrada fue del 3.7%. Y nos vamos con Peña Nieto. Escucho, Vicente, tú cómo calificas, y Toño, aprovechando también, cómo califican en una oración el gobierno de ambos expresidentes. A ver si Toño me adivina mi adjetivo, yo le voy a adivinar el de él. Toño te va a decir infernal. Sí, me quitaste las palabras de la boca, Vicente. Infernal. No te escucho, Toño. Sí, me quitaste las palabras de la boca, Vicente. Infernal. Completamente infernal, caporal, amigo. Bueno, ahí te va la mía. ¿Y Vicente? Corrupto. Ok, pues mira que en el caso de Enrique Peña Nieto, que para estas alturas del partido, estamos hablando de julio del 2013, fue quien más cimentó lo que iba a ser su política a lo largo de la administración. Cimentar me refiero a que ya había acomodado las cartas para poder desarrollar la administración como la conocemos. De entrada, para julio del 2013, los señalamientos en contra de Peña Nieto también por cómo se dio la jornada electoral continuaban. Las dudas de la legitimidad de la victoria de la elección estaban vivas. Todavía cargaba encima las críticas generadas por la oposición y por el grupo de Yo Soy 132, las dudas de si era una persona capaz para el cargo al que se le había sido encomendado. Y para entonces ya estábamos viendo unas reformas estructurales, que fue como les llamó Peña Nieto, que marcaron indudablemente su gestión. Ya estaba la reforma en telecomunicaciones. Esta reforma abarató los precios de este servicio. Ya estaba ejecutándose la reforma educativa, la cual vimos que finalmente fue eliminada por Andrés Manuel López Obrador. Ya estaba también la reforma fiscal, que fue criticada severamente por los empresarios y que, según expertos, principalmente en temas de economía, lo que provocó fue castigar más a la clase media y amplió la brecha entre los ricos y los pobres. La reforma energética también ya estaba siendo ejecutada, la cual, pues, como hemos visto, resultó ser un fracaso. No ofreció lo que había estado anunciando el gobierno federal, lo que estaban previendo que ocurriera. Ya teníamos una reforma política en donde se avaló la figura de candidatos independientes, las reelecciones en algunos cargos públicos, y el IFE se convirtió en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Y también fue lanzada la cruzada contra el hambre, esa famosa cruzada contra el hambre que no dio los resultados también prometidos, y en donde tuvimos a una figura estelar en la administración de Enrique Peña Nieto, que, como ya definía Vicente, se caracterizó por el tema corrupción, en donde estuvo Rosario Robles. En cuanto a los datos respecto de el crecimiento económico, con Peña Nieto fue del 1.3%, que es una cifra
que le están, coincide con la perspectiva de crecimiento que le están dando a López Obrador, aunque López Obrador asegura que será del 2%. La tasa de desempleo fue del 4.98%. Así llegaron los expresidentes, los entonces presidentes, a el 1 de julio del año inmediato posterior a cuando fueron elegidos para el cargo, para la presidencia de la República. Estamos ahora en un panorama con Andrés Manuel López Obrador diametralmente distinto. No tenemos, no hubo un festejo tanto ciudadano como del mismo gobierno para celebrar el año de haber resultado ganadores de la elección, contrario a lo que sí va a ocurrir hoy. Tenemos a un Andrés Manuel López Obrador que ya finalmente tiene la Guardia Nacional que tanto ha querido, que ya ha ejecutado también las medidas de austeridad, y ya un gobierno de López Obrador que ya tiene los cimientos para empezar a trabajar y a construir lo que tiene planeado para este país. Indudablemente ya están las bases, ahora el punto es que éstas se desarrollen y pues que empezamos ahora sí a medir y a ver, esperemos, los resultados que tienen planeados, lo cual, como en todo, esperemos que sean los mejores, obviamente por el bien del país. Qué importante análisis el que haces, mi querido El Caporal, y por eso también, antes de darle mi opinión y la lectura a lo que nos está diciendo el Caporal, quiero invitarlo a que se suscriba a su canal en YouTube, búsquelo como El Caporal, búsquelo también en Twitter, en @El Caporal. Estás como El Caporal MX, ¿no, mi querido Capo? No, El Caporal Veracruz, BR. El Caporal Bajo de Veracruz. Sí, es El Caporal BER, a ver si me acuerdo. Así es, sí. En Twitter sígalo, en @El Caporal BER, búsquelo en YouTube como El Caporal para que vea la cobertura, el análisis y las notas que está compartiendo con ustedes el Caporal desde YouTube. Mi querido Capo, déjame